Como todos los años, ha salido ya la Agenda Latinoamericana del 2015 sobre el tema de los derechos humanos. Y fuera la tendréis en esta conferencia y en otras, pues para que la podáis adquirir y disfrutar de ella. Arratsaldeon, hemen zaudeten lagun guztioi. Baita interneten bidez ikusiko duzuenei ere. Aurtengo bigarren hitzaldi honetara, Juan Carlos Moreno Cabrera etorri da espainolismo linguistikoa eta Euskara Nafarroan gaiari buruz hitz egitera. Ohore handia da guretzat Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Linguista Orokorreko katedraduna gure artean izatea. Juan Carlosek hizkuntzei buruzko hainbat divulgazio liburu idatzi du. Banatu den horrian ikusi ditzakezue. Espainolismo linguistikoak dituen oinarri nagusi zenbait, Nafarroan euskarari aplikatzen zaizkionak bere horretan aztertzera dator gaurko hitzaldi honetan. Orain dela 20 urte, gogoa foroa hasi zen sortzen. Hasieratik euskara beti izan da agerian gure ekitaldi eta argitalpenetan. Gure izen bera horrela adierazten du. 1984 urte hartan, Baskuentze izeneko legearen aldaketa bertan bera geratu zen zoritxarrez. Gure parlamentuan. 20 urte galdu ondoren, aldaketa bera indarrean jartzear dago. Pasa den hilabetean, Palestinari buruzko hitzaldia entzun genuen. Han bezala, hemen ere bagaude nafar asko, geure lurraldean atzerritartzat suertatzen garenok, palestinarrak bezalaxe. Gure Kontxita Korera maitiaren eskutik, duela urte batzuk hemen bertan egon zen Uri Ruiz Bikandi, euskararen egoerari buruz hitz egitera. Hizkuntzen didaktikaren irakasle hark, Juan Carlos Moreno Cabreraz hitz egin zigun. Bere gomendioa jarraituz, nor ekarri behar eta madrildar bat, argi pixkat ematera. Inoiz espero genuen bezain gizon eskuzabala aurkitu dugu Juan Carlos. Euskaldun berria ere bada, aho zabalik utzi gintuen hori ikusita. Eta berak apalki horrela azaldu zuen. Linguista naizta? Izugarrizko maratoia egiten ari da Iruñean. Ez dakizuen oraino atera diogun beregan duen zuku osoa. Eskerrik asko, Juan Carlos, bihotzez, zurea da hitza. Buenas tardes a todos los amigos que habéis venido hoy y a los que verán este acto a través de internet. Bueno, sabéis que hemos renovado la página web, damos las gracias a todos los que han colaborado en ello. Y esta charla, además de presencialmente, se puede ver por internet. Tenéis que escribir las 3 W, forogogoa.org, y os aparece ahí una web renovada donde hemos incluido las charlas de este año y todo lo demás de los años anteriores, pues lo vamos a ir incorporando porque hay que alimentar ahora todo el pasado desde la otra página web, irlo cargando. Entonces empezaremos por el año 2013 y hacia atrás. Pero bueno, ya digo que hemos renovado, está unida además a Facebook, a Twitter, etcétera. Bien, por eso me refería a los que lo van a ver por internet. Para esta segunda conferencia del curso, Juan Carlos Moreno Cabrera ha venido a hablarnos del espainolismo lingüístico y el euskera en Navarra. Es un gran honor para nosotros recibir a este catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid. Juan Carlos ha escrito numerosos libros de divulgación sobre lenguas. En la hoja que se ha repartido podéis verlas. En esta conferencia va a examinar algunos de los presupuestos fundamentales de la ideología del españolismo lingüístico
tal cual se aplican al euskera en Navarra. Se cumplen 20 años del comienzo de la gestación del Foro Gogoa y desde sus inicios hemos dado especial espacio al euskera en nuestras actividades y publicaciones. Nuestro mismo nombre lo explicita. Fue en aquel año 94 cuando, por desgracia, se frustró el cambio de la ley del vascuence que ahora está planteado en nuestro Parlamento, tras estos 20 años perdidos. El mes pasado disfrutamos aquí de una conferencia sobre Palestina y como aquí también somos muchos los navarros que parecemos extranjeros en nuestra propia tierra. Nuestra querida Conchita Corera sugirió traer hace unos años a Uri Ruiz Vicandi para hablarnos de la situación del euskera. Aquella profesora de didáctica de la lengua nos habló de Juan Carlos Moreno Cabrera. Siguiendo su recomendación, hemos traído a este madrileño de pura cepa para que nos aporte un poco de luz. Hemos encontrado en él a una persona generosa, como no podíamos imaginar, que desde el mismo momento de conocerlo nos dejó boquiabiertos por su conocimiento y uso del euskera, cosa que justificó con un humilde «es que soy lingüista». Está realizando un auténtico maratón en nuestra vieja Iruña y no sabéis hasta dónde le estamos extrayendo hasta la última gota de su jugo. Acabamos de venir de otro acto que hemos abandonado sin acabar. Y no ha sido el único del día. Muchísimas gracias, Juan Carlos, de todo corazón. Arratsaldeon guztioi eta mila esker Juan Pedrori aurkezpenarengatik. Voy a hablar y quiero dar las gracias al Foro Gogoa por haberme invitado, haberme dado la oportunidad de participar, de intervenir en este foro, donde bueno, pues he podido comprobar que han intervenido personalidades intelectuales de mucho peso y a las que yo admiro muchísimo. Por tanto, y de hecho voy a mencionar una de ellas al principio de mi exposición. Para prepararme esta cuestión, en principio iba a haber hablado de una obra que no está publicada todavía. Aprovecho para que si alguien en Internet me escucha, pues existe una obra también del españolismo lingüístico que me fue encargada y que, bueno, pues por una editorial grande, pero que al final, por desacuerdos con la editorial, pues no se va a editar, de modo que tengo una obra libre para publicar, aparte de estas dos que se mencionan en el papel que les han entregado. Tengo que decir que mi investigación realmente en este ámbito no es mi especialidad, porque yo soy profesor de lingüística general, me dedico a la lingüística teórica, ni siquiera soy sociolingüista, no me he dedicado a esto. Pero, ¿cómo me introduje en esta cuestión? La verdad es que de mala gana, pero con muchas ganas. Y voy a explicar por qué. Porque en el año 2006, el profesor Carlos Taibo andaba compilando un libro sobre el nacionalismo español, porque él consideraba que no existía bibliografía suficiente sobre este tema. Las cuestiones relacionadas con el nacionalismo siempre aparecen como nacionalismos catalán, vasco, gallego, etcétera, pero sobre el nacionalismo español consideraba que no había, y es verdad, que había muy poca bibliografía. Entonces estaba empeñado en recopilar un libro donde bueno, pues diversos especialistas hablaran sobre diversos aspectos del nacionalismo español. Y entonces le faltaba la cuestión lingüística, no sabía a quién acudir porque, bueno, Carlos Taibo es de Ciencias Políticas, no conocía, es compañero mío porque es profesor en la Autónoma también, pero nunca me había encontrado con él, aunque le admiraba mucho y le sigo admirando porque pues conozco su obra y es para mí un referente intelectual. Y entonces le pregunté a una compañera mía del departamento: oye, ¿conoces a alguien? ¿Quieres hacer tú el capítulo? Y le dijo que no, pero que conocía a alguien que sí que lo podría hacer.
y entonces pues mencionó mi nombre. Cuando Carlos Taibo me propuso intervenir con un capítulo sobre el nacionalismo lingüístico español, a mí el tema no me interesaba lo más mínimo. Es un tema bastante desagradable y bueno, que tampoco entraba dentro de mis intereses, y bueno, pero claro, me lo proponía Carlos Taibo. ¿Cómo le iba a decir a Carlos Taibo que no? Con lo que le admiro. No lo conocía, tengo oportunidad de conocerle, colaborar con él en un libro, pues para mí eso fue un estímulo inmenso. De modo que le dije que sí, aunque yo no tenía ninguna gana de ponerme a estudiar ese tema, la verdad. Le dije que sí, y ese entusiasmo que yo tenía por colaborar en una obra editada, compilada por Carlos Taibo, pues me hizo dedicarme a mi capítulo con mucha intensidad. Lo primero que encontré es que era más fácil de lo que yo pensaba. En cuanto abría un libro, salían las ideas del nacionalismo lingüístico español, salían por todos sitios. No hacía falta leer los libros enteros. En cuanto abría una página, incluso digo, pero bueno, esto es increíble, no tengo que buscar, si está todo, está. Entonces ahí me di cuenta de que el nacionalismo lingüístico español, desde luego en los medios académicos, es extremadamente visible. Lo que pasa es que a la vez es invisible. Y esto es lo más increíble del asunto. Entonces me puse a trabajar, hice el artículo, eran unas 20 páginas, el libro se llama El nacionalismo español, está editado en Catarata en el año 2007. Y bueno, pues hice mi capítulo, pero claro, como ya les digo, es bastante fácil trabajar sobre este tema, porque es muy fácil encontrar información relevante en decenas de libros, artículos, continuamente se puede encontrar material más que de sobra. De modo que, claro, reuní más material del necesario para hacer el capítulo y tenía mucho material. Entonces, de Península, de la editorial Península de Barcelona, se pusieron en contacto conmigo y me pidieron un libro sobre el nacionalismo español. Como yo tenía ese material, pues dije que sí, publiqué el libro El nacionalismo español, que ha sido reimpreso ahora recientemente, que es este que tienen aquí. Lo titulé El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. Claro, aquí me refiero exclusivamente a una de las críticas que se me han hecho a este libro, es que solo me refiera a un nacionalismo, que es el español. Mi idea es que solo existe un nacionalismo en el Estado español, que es el español, pero bueno, esa es una idea mía. Otros dicen que no existe, pero bueno. Lo titulé El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, y hay mucha gente que no lo ha leído, pero sí ha leído el título, y entonces me citan como autoridad para desarmar los supuestos nacionalismos vasco, catalán y gallego con este libro. Cuando este libro no habla nada de eso, solo habla del nacionalismo lingüístico español. Pero bueno, hice ese libro por encargo. Lo de Carlos Taibo lo hice por encargo. Luego se me pidió otra editorial también de un grupo muy grande, el Grupo Planeta, me vuelve a pedir otro libro sobre el mismo tema. Y además me insistía el director que fuera todavía más contundente y más duro que este. Bien, pues me puse manos a la obra. Como ya digo que es muy fácil, pues hice otro libro que se iba a titular El imperio de la lengua común. Y una vez entregado el libro, para mi sorpresa, me llama el que me lo había pedido y me dice que tengo que eliminar un capítulo, porque no estaba de acuerdo con el contenido del capítulo. Bueno, pues nada, le dije que no lo eliminaba y entonces el libro no salió publicado. Con el libro ya compuesto, sin saber qué hacer con él, conseguí que se me publicara online en una editorial pequeñita online que se llama Eufonía. La dirección la tienen ustedes en la página en la página que la han entregado. Publicación digital en Eufonía. Publicado en 2014 con otro título, Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico. Es un libro que continúa la investigación del anterior con autores más modernos, porque en el primero cito a autores casi todos fallecidos, como Menéndez Pidal, Amaro Alonso, autores fallecidos ya, ¿no? En ese segundo libro menciona autores ya actuales, recientes, vivos, todos menos Menéndez Pidal, que vuelve a salir también en el capítulo primero. Y bueno, pues está en internet en castellano, pero dando conferencias en Cataluña llegó a conocimiento de un editor en catalán y me lo han traducido al catalán parcialmente, porque había dos capítulos más técnicos que no están tan dentro del asunto, aunque creo que son interesantes también, pero bueno, me lo han traducido parcialmente en catalán. Entonces el título que se eligió es el originario para mi libro, que es el Imperi de la llengua comuna, guía del imperialisme lingüístic espanyol.
Y luego, como ya he dicho, otro editor me encarga otro nuevo libro que debería salir para la consulta, antes de la consulta de Cataluña, y no ha salido tampoco, pues esta vez porque por desacuerdos esta vez está más indefinido, ¿por qué? Pero el caso es que no va a salir. De modo que ahí lo tengo, y si alguien se anima de los que me escuchen, no aquí en esta sala, pero bueno, sí, como esto se acaba apareciendo en internet, pues si algún editor lo oye, pues tengo este libro. Le puedo decir el título que tenía pensado. El título original era El españolismo lingüístico al desnudo, que es el que aparece en la mesa redonda, pero lo he cambiado porque he modificado el libro y tal, le he puesto algunas cosas nuevas, y ahora lo titulo, un título que creo que tiene gancho, que es 5 vocales para conquistar el mundo, errores y horrores del españolismo lingüístico. Bueno, pues esta es una trilogía en la que yo pues no desarrollo, sino que simplemente tomo nota. En realidad son actas notariales, porque este libro, el primero y también el segundo, lo he escrito yo, pero muy poca parte de él, porque este libro contiene 300 citas de autores, de filólogos, catedráticos, pensadores que defienden y que desarrollan el nacionalismo lingüístico español. De hecho, tanto es así que al final del libro hay un índice de citas. Es una cosa que no es frecuente en los libros. Entonces, por ejemplo, al final del libro pone paso de lengua local a lengua nacional, que es una de las cosas que analizo en este libro, ¿no? Entonces digo, cita relevante. Entonces voy citando las citas que muestran la caracterización del españolismo lingüístico en ese punto. De modo que está hecho de edita. Por tanto, el libro dicen que es muy duro, pero lo duro no lo he escrito yo. Lo duro lo han escrito otros. No es un libro muy duro, yo simplemente soy una especie de notario que toma nota. En realidad este libro es una especie de museo de los horrores. Lo que he hecho, con toda la mala idea del mundo, he cogido todos los párrafos más tenebrosos que he encontrado en los lingüistas y filólogos sobre el predominio del español, los más terribles, los que me han parecido más terroríficos, y los he puesto juntos, uno detrás de otro, con pequeños comentarios míos, porque son comentarios pequeños. He escrito muy poco de este libro. Y claro, es un auténtico museo de los horrores. Entonces me han acusado de que el libro es durísimo, que el libro, pero las palabras duras no las escribo yo, están ahí. Claro, se hace muy duro ver esto, porque normalmente, claro, en un libro aparece tal o cual párrafo donde la ideología se manifiesta de manera más o menos perfecta, o más o menos en sentido etimológico obscena, es decir, que se ve demasiado. Pero es así. Pero claro, si pongo uno detrás de otro de esos párrafos que encuentro en obras, claro, se dice, no, se han sacado de contexto, esto está... Claro, evidentemente no voy a... Si cito aquí 30 libros, no voy a poner los 30 libros completos del mío, entonces sería una enciclopedia, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, bueno, serán sacados de contexto, pero se pueden leer en su contexto. Y bueno, pues así... Y lo que intento es tomar acta de que existe esta ideología, de que esta ideología no es una ideología que se asocie necesariamente a grupos de extrema derecha ni fascistas, sino que es una ideología perfectamente desarrollada a lo largo de siglos, según la cual el castellano, el punto esencial es que el castellano se ha acabado imponiendo porque es una lengua superior a otras por diversas razones, tanto lingüísticas como de otro tipo también, sociales, de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo analizo en este libro, en el segundo tomo y en el tercer libro nonato todavía, el de las 5 vocales para analizar el mundo, para conquistar el mundo, lo que yo analizo ahí es el aspecto que yo considero que es más preocupante, porque aunque este aspecto no llega a todo el mundo, porque yo no analizo los periódicos ni analizo los medios de comunicación, un poco en el segundo, en este analizo algo en algún capítulo de medio de comunicación. Yo lo que analizo son discursos académicos, discursos de personas que tienen mucha autoridad intelectual, catedráticos, académicos, pensadores, filósofos, personas que tienen una gran autoridad intelectual y que se dedican, sobre todo los que son más lingüistas, a poner la ciencia lingüística al servicio de ideas nacionalistas, del nacionalismo lingüístico español. Es decir, intentan aportar
argumentos lingüísticos para justificar que el castellano no solo es predominante en el Estado español, sino también en muchos otros países de América. Es decir, ese predominio del castellano, ese dominio, esos 400 o 500 millones de hablantes que se dice que tiene el español, esto se ha debido no tanto por la imposición de esta lengua, sino por una serie de características, algunas de ellas lingüísticas, que son las que más critico, de la lengua, que ha hecho que la lengua ya desde su nacimiento pues haya sido una lengua mejor que las otras. El castellano se adoptó en toda la península porque era mejor, más sencillo, más eufónico, decía Menéndez Pidal, acertó mejor con por dónde iban las lenguas, es decir, en la evolución de las lenguas romances. El castellano se adelantó a, como dice también Menéndez Pidal, en muchos aspectos a las soluciones que iban a triunfar. Tenía el olfato de que bueno, lo que va a triunfar es lo que yo propongo, este tipo de cosas. Y entonces ese discurso se puede y se debe criticar desde la lingüística, que es lo que yo hago. Entonces aquí ya actúo como especialista en lingüística. Y lo que hago es que esos conceptos lingüísticos que utilizan mis colegas, porque algunos son colegas míos de mi universidad y otros, aunque no sean de mi universidad, son colegas porque son también profesores de universidad, lo que hago es esos conceptos lingüísticos que utilizan para justificar una situación de predominio de una lengua sobre otras, que son conceptos a veces técnicos, como por ejemplo el concepto de suprasistema, diasistema, lengua global, coiné, toda una serie de conceptos técnicos de la lingüística que ellos utilizan para dar justificación científica a lo que no es más que una ideología que intenta justificar el predominio de una lengua que es debido a otro tipo de cuestiones que no son lingüísticas, sino que son cuestiones históricas, políticas, demográficas, económicas, sobre todo políticas de imposición de una lengua sobre otras. Y entonces yo lo que intento es, primero, mostrar que todos esos discursos no tienen fundamento lingüístico, o tienen un fundamento lingüístico muy débil, y desmontar, por tanto, esa pretensión que tienen estos autores que en sí mismos, ellos mismos consideran que no son nacionalistas, que están por encima de naciones y de todo esto, porque ellos hablan desde una perspectiva, vamos a decir, científica, y por tanto parecen estar libres de prejuicios nacionalistas o prejuicios ideológicos, y presentan sus trabajos de esa manera. Evidentemente, para muchas personas que no son especialistas en lingüística ni tienen por qué serlo, a lo mejor les es difícil contrarrestar ese discurso, pero desde dentro de la lingüística se puede contrarrestar, se puede desmontar de una manera muy fácil. Bien, voy a empezar, para entrar en materia, definiendo una definición de españolismo lingüístico que hace Carlos Taibo. Carlos Taibo, en un librito muy breve que se titula En defensa de la consulta soberanista de Cataluña, es un libro que apareció en este año mismo, hace una caracterización de la que voy a partir, que es el españolismo lingüístico. Entonces, esta caracterización que hace él es cómo ve el españolismo lingüístico a las lenguas que no son la española, que no son el castellano. Y dice así Carlos Taibo. Vamos a ver, que se entienda bien que lo que estoy leyendo es cómo caracteriza Carlos Taibo el españolismo lingüístico. No estoy explicando lo que considera las ideas de Carlos Taibo, sino cómo Carlos Taibo caracteriza. Esto quiero que quede muy claro, porque... Bien, Carlos Taibo caracteriza el españolismo lingüístico así. El catalán, el euskera y el gallego, que no son lenguas propias, no existen en virtud de ningún hecho natural, sino de resultas de la condición agresiva y artificial de las gentes que las hablan. Se concluye que los peores españoles son aquellos que no abrazan con alegría la lengua común, sobre la base de la intuición de que a una nación corresponde por necesidad una sola lengua. Bien, esta caracterización que hace Carlos Taibo es bastante clara y además me da pie para introducir un elemento adicional. Y es esto de que la nación corresponde a una sola lengua. Normalmente se critica
de nacionalista a quienes reivindican su lengua propia, o una de sus lenguas propias, o su lengua propia, lo que consideran que es su lengua propia. Y se les considera que son nacionalistas porque identifican nación con lengua. Pero ciertamente, si nosotros observamos la Constitución española y cómo actúa el Estado español respecto a la cuestión de las lenguas, podremos comprobar que desde el punto de vista del Estado español, el Estado español es estrictamente monolingüe. El Estado español es estrictamente... Las instituciones fundamentales del Estado español, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, son estrictamente monolingües. Son estrictamente monolingües. El Estado español jamás ha reconocido que es un Estado plurinacional y plurilingüe, sino que se basa en la idea de que es un Estado uninacional, mononacional o uninacional, de una sola nación y además de una sola lengua. Existen otras lenguas, pero son accidentes o, bueno, o riquezas, a veces dicen, son adornos enriquecedores, pero el español es la lengua española por antonomasia. Las otras dicen lenguas españolas, pero no son lenguas españolas por antonomasia, son lenguas españolas de segundo orden. En este sentido, puedo citar la idea que aparece en la Constitución del 78, en el artículo 2, según la cual la nación española es indisoluble. Esta idea de que la nación española es indisoluble es extremadamente nacionalista. Imaginémonos que dirían si los catalanes en su estatuto dijeran que la nación catalana es indisoluble, pues seguramente los acusarían de nacionalistas rabiosos, radicales y absolutamente incurables. Pero lo cierto es que esto que dice la Constitución española es de una radicalidad absoluta. La nación española es indisoluble. Y esto es justamente lo que dice el Tribunal Constitucional cuando evalúa y modifica y declara inconstitucional ciertos aspectos del Estatuto de Cataluña, En esa resolución judicial se dice, del Tribunal Constitucional, que no hay más nación que la española. Por tanto, si no hay más nación soberana que la española, no hay más nación que la española. Según eso, la nación catalana queda fuera de la Constitución y, por tanto, es ilegal, es declarada ilegal. La nación catalana ha sido declarada ilegal, pues esto me parece muy grave, pero es así. Y la prueba de que esto es así es que cuando el gobierno de la Generalitat intenta convocar al pueblo, a la nación catalana, a una consulta, resulta que es ilegal. Claro, es que tiene que ser ilegal, si es que la nación propia catalana es ilegal, según la Constitución, claro. Evidentemente, si nos dotáramos de otra Constitución, pues no caeríamos en el gravísimo error de eliminar a toda una nación, borrar del mapa a una nación. Esto no existe, la nación catalana como nación soberana, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado español es mononacional, uninacional y además es unilingüe, es monolingüe. Y todo esto, evidentemente, se refleja en el hecho, se va a reflejar en Navarra, como vamos a ver ahora, porque el Estado español es un Estado monolingüe y algunos españoles, algunos que se les califica como españoles porque son de España, hablan otras lenguas o son bilingües, algunos, pero esas lenguas son lenguas, digamos, localizadas, relegadas a una zona de España, no son la lengua común española. Esta idea se ve, por ejemplo, en el discurso, académico, en la siguiente cita que voy a dar de un libro de Abascal y Bueno titulado En defensa de España, razones para el patriotismo español, publicado en 2008. Esto que voy a leer está publicado en 2008, hace muy poco tiempo. Estos autores niegan que el Estado español, o que España, como lo queramos llamar, es multilingüe, lo niegan estrictamente de la siguiente manera. Esto lo dicen en la página 72 de este libro. Como ven mi estrategia, yo voy citando, voy comentando, es decir, las cosas duras las dicen otros, no yo. ¿Por qué dicen? Porque España, en cualquier caso, no es un país bilingüe, mucho menos plurilingüe, al no serlo en todas sus partes. Ni siquiera en aquellas partes de España en las que existe cooficialidad entre la lengua española y la vernácula, se da el fenómeno del bilingüismo, con una amplitud suficiente como para hacer de ellas regiones bilingües. En España, el bilingüismo es un fenómeno casi despreciable,
por su número real de hablantes bilingües y se centra, siendo generosos, en algunas zonas de Cataluña, Valencia y Galicia. Esto está publicado en el año 2008. Esto es realmente grave. Lo puede decir un periodista, pero que lo diga personas intelectuales que tienen un criterio y que tienen una formación y que, bueno, pues escriben cosas que van a ser leídas y van a ser atendidas seguramente con cierta autoridad o con cierto respeto, pues es muy grave que se escriban estas cosas, pero se escriben así. Entonces, si yo digo que según el españolismo lingüístico, el Estado español no es multilingüe, no lo digo yo. Aquí tenemos una cita, podría sacar otras citas, evidentemente, pero bueno, he elegido esta como una de ellas. Entonces, el análisis que se hace de Navarra desde el punto de vista del españolismo lingüístico es el mismo que se hace para el Estado español, pero en este caso aplicado a Navarra. Y para preparar precisamente esta intervención mía, lo que he hecho es buscar una explicación de qué es lo que sucede en Navarra lingüísticamente de una persona que representa esta ideología, vamos, no que representa esta ideología, que en el escrito que yo voy a citar ahora manifiesta de una manera bastante detallada, con todo lujo de detalles, esta ideología nacionalista española. Porque para mí es muy importante, yo voy a citar a una persona, se trata concretamente voy a mencionar un libro que se llama Libertad o coacción, políticas lingüísticas y nacionalismos en España, editado por FAES, con coordinador Xavier Pericay, y que contiene un capítulo muy extenso, uno de los más extensos del libro, que está dedicado precisamente a Navarra. Entonces digo, bueno, pues para prepararme esta intervención, pues voy a leer este capítulo. Es del profesor don Aurelio Arteta, que es colega mío porque es catedrático de Filosofía Moral, en este caso en la Universidad del País Vasco, y el capítulo de este libro que trata de Navarra se titula Navarra, un ejemplo, puntos suspensivos, a medias. Curiosamente, en este libro se alaba o se juzga positivamente en la política lingüística, en este caso de Navarra, aunque dice que es a medias solo, en los sitios donde está peor, de los que está peor, la lengua propia que es Valencia. Valencia se juzga bastante bien, y el otro, ellos en Navarra, dice que Navarra es un ejemplo, aunque pone a medias. Bien, independientemente del título, lo que vamos a hacer es, ahora voy a enumerar una serie de ideas, que son las ideas que vienen en mi libro, pero aplicadas a Navarra, pero que no las aplico yo, sino que están extraídas de esta intervención. Es muy importante, yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica con nadie, es decir, yo aquí estoy analizando ideas. En este caso, esas ideas están muy desarrolladas y además están puestas todas, una detrás de otra, porque es un artículo muy largo, en este artículo del profesor Arteta. Yo no quiero entrar en digamos, discusiones personales, pues no me interesa, a mí me interesan son las ideas y eso es lo que voy a... Y por tanto agradezco al profesor Arteta que haya tenido la paciencia de establecer un desarrollo tan amplio de la ideología del nacionalismo español aplicado a Navarra, con lo cual me ha ahorrado prepararme la conferencia. Ideas fundamentales que extraigo. Primero voy a mencionar escuetamente estas ideas fundamentales y luego lo que voy a hacer es leer párrafos de la intervención del artículo, del capítulo de Arteta, que muestran lo que estoy diciendo. Las ideas fundamentales del artículo que reflejan que no son más que una aplicación del españolismo lingüístico al caso de Navarra son las siguientes. Bueno, con también alguna idea que no menciona explícitamente a Navarra, pero que es relevante para Navarra. Primera, el euskera es una lengua inferior al español, tanto comunicativa como cultural, política y económicamente. Una primera idea. Segunda idea, el euskera solo tiene valor, o fundamentalmente o predominantemente, solo tiene valor sentimental, simbólico y político. El español, sin embargo, está por encima de todas esas calificaciones. En tercer lugar, la minorización del euskera en Navarra es el resultado de un proceso natural y nada o poco tiene que ver con la imposición del castellano. La expansión del castellano, según el nacionalismo lingüístico, es un proceso natural.
que fundamentalmente está determinado en gran medida porque ya desde casi su inicio, desde que nació el castellano, era una lengua mejor en muchos aspectos, tanto comunicativo como comunicativo, cultural, explicativo, de expresión, etcétera, que las demás lenguas, y por eso fue arrinconando a las demás lenguas. Y otra cosa, por eso los que hablaban otras lenguas acogieron entusiastamente el castellano al considerar que en efecto tenían razón y que era una lengua mejor. Por tanto, esta es una idea recurrente. Cuarta idea, el castellano se expandió en Navarra por adopción espontánea y el euskera se intenta extender mediante la imposición. Es otra de las ideas que aparece aquí, pero también aparece en otros sitios de España. Otra idea es que la enseñanza generalizada en euskera en Navarra es un disparate, dado que solo la enseñanza en español garantiza el pleno desarrollo psicológico y cultural de las personas. Otra idea es que los aspectos positivos de la enseñanza en euskera en Navarra se basan en un fraude y en la mala conciencia. Dos últimas ideas. La demanda de enseñanza en euskera en Navarra se basa en modas pasajeras y superficiales y no tiene ninguna justificación racional. Y una última idea, la legislación a favor del euskera es impositiva, absurda y malintencionada. Aquí puedo conectar perfectamente con la caracterización que hacía Carlos Taibo del españolismo lingüístico. La legislación a favor del español, sin embargo, es razonable, benefactora y bien intencionada. Una primera cita que me interesa dar de este artículo del profesor Arteta es la siguiente. El euskera no es una lengua de todos los navarros, es una de las axiomas fundamentales del españolismo lingüístico aplicado a Navarra. Dice este artículo, cito, el euskera en suma no es una lengua de todos los navarros ni de la misma manera para todos. Lógico y democrático es que el gobierno de Navarra, por tratar de lo público o lo que es de todos, ponga el euskera a cada uno en su sitio. De modo que tenemos aquí la idea de que bueno, pues el euskera es, igual que el catalán es una lengua de algunos españoles, pues el euskera en Navarra pues es de algunos navarros, pero en absoluto es una lengua de los navarros, de Navarra, vamos. Esto significa que el euskera es solo la lengua de algunas personas y, por tanto, que Navarra, como ocurre en el Estado español, no es multilingüe, sino que en realidad Navarra es monolingüe, con alguna pequeña parte de la ciudadanía navarra, conceptuada como algunas personas navarras, que utilizan la lengua, pero que no puede ser la lengua de Navarra, sencillamente por y este es otro de los postulados esenciales del españolismo lingüístico, la única lengua común de España solo puede ser el español. Y si en algún momento el español dejara de ser la lengua común de España, entonces vendría el desastre. Se pronostica todo tipo de males y todo tipo de desastres. Pues lo mismo, aquí solo hay una lengua que pueda ser de toda Navarra común, que sería el español. Otra idea es que la minorización del euskera ha de reconocerse como hecho legítimo y consolidado, que es absolutamente absurdo intentar revertir una situación de minorización, intentar de dar más vitalidad al euskera, intentar de que el euskera se empiece a usar donde antes no se usaba, de que empiece a reforzarse el euskera. No, en este artículo lo que se dice es que la situación actual es la que debe ser. Y dice literalmente así, otra afirmación de este artículo. Y es que aquí rige un principio de adecuación a la realidad sociolingüística. A tal punto es así que incluso si la situación lingüística presente proviniera sin lugar a dudas de abusos anteriores, y a menos que la opresión o el expolio fueran tan recientes que permanecieran en la memoria colectiva como una herida abierta, esta situación deberá respetarse como legítima por ya consolidada. Y esta última frase la pone en negrita. Esta situación deberá respetarse como legítima por ya consolidada. Evidentemente, este tipo de razonamientos, imaginémonos que lo aplicamos al hambre, por ejemplo, en alguna región del mundo donde tradicionalmente se pasa hambre, ¿no? Entonces, bueno, como es una situación consolidada, pues habrá que respetarla, habrá que legislar teniéndola en cuenta, ¿no? Es decir, bueno, esto es así, esto es una cosa muy dura de decir, pero está escrito. Evidentemente no voy a leer todo el artículo para que no me acusen de que lo saco de contexto. Esto se entiende perfectamente, no necesita ser interpretado. Otra característica es que, igual que en el Estado español existen zonas donde se habla catalán,
zonas donde se habla gallego, zonas donde se habla euskera, pues eso mismo se aplica al caso de Navarra y se dice que ese criterio de zonificación es justo y adecuado. Dice así, el criterio, dice el artículo que estoy señalando, que estoy analizando, el criterio de zonificación, precisamente por realista, resulta del todo adecuado y justo. Si hay zonas en Navarra donde el euskera es lengua viva y zonas donde ya no lo es o nunca lo ha sido, no cabe someterlas a la misma regulación y hacer tabla rasa de semejante diferencia. Por tanto, esto ampara la idea de que no será legítima ninguna política lingüística que intente la revitalización, la recuperación del euskera, tanto dentro como fuera de los territorios de Navarra donde subsiste habitualmente y se utiliza esta lengua. Es decir, se quiere mantener una situación de minorización que, de seguir manteniéndose así durante mucho tiempo y si no se ponen medidas para revertir, puede llevar a la desaparición del euskera en Navarra. Dice también el artículo, las zonas bilingües, las zonas lingüísticas reales en Navarra son solamente dos. Una bilingüe, la hoy llamada vascófona, y otra monolingüe, que abarca sin distinción las mal bautizadas como zona mixta y zona no vascófona. Aquí se ve claramente la idea de eliminar de todo punto cualquier comunidad euskaldún que no esté situada en lo que se considera zona totalmente euskaldún. Es decir, impedir a toda costa que comunidades euskaldunes que no estén situadas, situadas en esa zona, puedan desarrollarse, puedan tener cabida, puedan vivir, que no sea fuera de esa zona, es decir, guetos lingüísticos. Esto supone la negación del bilingüismo para aquellas personas euskaldunes que vivan fuera de las zonas plenamente euskaldunes. Esto además conlleva la negación de que puedan existir comunidades euskaldunes en formación o desarrollo fuera de las zonas bilingües. La idea es asfixiar lo más posible a la lengua. Otro punto que he mencionado es el derecho a estudiar. Según este artículo que menciono, no hay derecho universal de estudiar en euskera. Dice el artículo, la educación en euskera no es un derecho universal. Es una tesis sin fundamento sostener que en la zona no vascófona sea un derecho, además de aprender el euskera, estudiar en euskera. Porque allí aprender el euskera es muy legítimo, en la zona vascófona, pero ya no lo es tanto estudiar en euskera, que carecería de más propósito razonable que el de llegar a vivir en esta lengua, cuando ni el entorno cotidiano, ni la historia, ni la cultura propias de la zona no vascófona en general lo justifican. Es decir, aquí se trata de impedir al máximo cualquier tipo de euskerización de la educación, porque eso es muy peligroso, porque claro, si enseñamos en euskera a nuestros niños, a lo mejor acaban hablando en un sitio que está fuera de la zona, y hombre, eso puede resultar quizás espantoso, ¿no? La idea de que el vascuence no tiene más que, como dice él, porque cuando habla de este tema habla del vascuence, el artículo, es el término que utiliza. Dice, el vascuence no tiene más que un valor imaginario o sentimental. Dice este autor, el vascuence tiene un valor imaginario o sentimental, al margen de su valor y cometido real. Para ellos, los navarros castellano hablantes, se trata de un viejo recuerdo, de un patrimonio cultural que nos enriquece. Esto cuando oímos en la legislación lingüística, cuando oímos, por ejemplo, el aragonés, es una variedad, es un patrimonio que nos enriquece. Todo esto, que suena muy bonito y tal, pero esto precisamente no es más que una sentencia a muerte. Porque sí, es un patrimonio que nos enriquece, pero bueno, que nos enriquezca puramente de modo accidental, como un adorno que nos enriquece, ¿no? Y eso es matar una lengua, porque una lengua vive si se usa, si se utiliza, no si de vez en cuando se saca para demostrar ese patrimonio cultural como si fuera un tesoro escondido por ahí. Como mucho, lo que habría que hacer, según esta ideología, para no herir sentimientos y añoranzas, es proteger al euskera mediante concesiones potestativas para que siga ocupando un espacio reducido. La opcionalidad de esas concesiones, esto lo digo yo, estará necesariamente limitada por las medidas para asegurar la hegemonía de la lengua dominante, el español en este caso. Aquí otra cosa que habla sobre política lingüística, este artículo dice así, dice el autor, el profesor Arteta, la política lingüística podría introducir entonces otro criterio complementario, un principio de protección, con vistas a conservar ese legado y no contrariar tales sentimientos. Eso sí, con tal de dejar claro que estamos ante un criterio secundario,
con respecto al de atención a la realidad, y siempre subordinado al que demanda cubrir necesidades colectivas más imperiosas, léase español o incluso inglés, que de él no emanan derechos incuestionables. No hay derechos incuestionables. Se pueden cuestionar estos derechos de ser educado en euskera en cualquier momento, son incuestionables. Otros, como por ejemplo en una lengua que se considera que es el sumum de las maravillas, que es el inglés, eso no es cuestionable. Sino concesiones más o menos potestativas. Esto es una actitud paternalista, pero tremendamente, desde mi punto de vista, tremendamente lesiva para los intereses del euskera. Que aquí no está en juego la justicia, sino la tranquilidad social. En la página 179 dice esto. Un aspecto que me interesa señalar es que los derechos lingüísticos y la actitud lingüicida del españolismo lingüístico se ve reflejada perfectamente en esta cita que doy. Los derechos lingüísticos del ciudadano son muy distintos. Ya sabemos que esos derechos no pertenecen a los territorios. Evidentemente los territorios no hablan, es claro, lo que hablan son las personas, por tanto esto huelga decirlo, pero bueno, ya sabemos que esos derechos no pertenecen a los territorios, sino a los individuos. Pero los individuos, en tanto que miembros de una comunidad de hablantes asentada en un territorio definido. Bien, pero fíjense lo que dice sobre los derechos lingüísticos. Dice, de un lado, en la página 177, está el hablante del vascuence como su lengua propia y de uso en donde habita. Y del otro, quien no la conoce y aspira a aprenderla como su segunda o tercera lengua en un lugar donde esa lengua no es común. De modo que distingo dos tipos de personas, ¿no? Evidentemente, a nosotros nos interesa, si nos interesa el euskera y que el euskera salga adelante, nos interesa potenciar justamente los de estos otros hablantes que no lo conocen pero que aspiran a aprenderlos. Pero fíjense lo que dice. Los derechos lingüísticos, dice, el primero, es decir, la persona que es euskaldun nativa, el primero ostenta un derecho fundamental a mantener relaciones con los poderes públicos y a ser educado en su lengua materna y cotidiana. Bien. Pero luego dice, el segundo, en cambio, en la página 178, el segundo, no goza de ese derecho. Disfruta desde luego de la libertad de estudiar o hablar esa lengua u otra cualquiera, pero no del derecho a que los servicios públicos le atiendan en ella y sufraguen su aprendizaje con fondos públicos. A este último nadie le priva de aquel primer derecho, simplemente carece de él. No es la ley o el gobierno, sino su propia realidad lingüística la que le discrimina. Aquí quien discrimina son los propios euskaldunes, porque son pocos, según se podría desprender de esto. Bien, pues evidentemente con estas ideas está claro que los derechos de las personas que no sepan euskera y quieran aprenderlo no tienen por qué estar garantizados, según señala aquí, según lo que nos está diciendo. Y además, otra cosa que es típica del españolismo lingüístico es el españolismo lingüístico, como toda ideología radical y esencialista, es antidemocrático por naturaleza. El españolismo lingüístico va contra la democracia, porque, según este autor, la demanda popular de euskera, primero, no justifica el apoyo a esta lengua. Dice el profesor Arteta que sigue reinando una inmensa hipocresía social. A pesar de tan corto conocimiento y de su mínimo uso, la mayoría se deshace en apoyos de esa lengua, que casi nadie, sin embargo, necesita. De suerte que más del 80% da por bueno que el vascuence se emplee en escuelas, universidad, gobierno, ayuntamiento, juzgados o fiestas populares. Casi otros tantos aplauden que se prime el conocimiento del vascuence en el personal de la administración, dice en la página 201. Y luego a continuación aclara este autor. Lo que pasa es que esa demanda social tan jubilosamente constatada y pregonada no acaba de ser demasiado creíble. Tal vez porque es en buena medida nada más que superficial e inducida, o tal vez porque, según se verá después, las encuestas y estadísticas que la miden resultan técnicamente deficientes. De modo que no existe, esto además lo dice respecto de una encuesta, de un estudio sociolingüístico que se publicó en 2006 sobre Pamplona y su comarca. De manera que, la demanda popular, que el pueblo pida aprender esta lengua, pues no es suficiente para esto, porque considera que esto está manipulado. Y concretamente dice que las encuestas están mal hechas. Y aquí quiero mencionar un párrafo que es tremendamente revelador. Porque dice,
¿Por qué están mal hechas las encuestas de las que se desprende que hay una demanda de euskera en Navarra? Dice porque faltan las preguntas significativas. Y da aquí un ejemplo. Todo ello, en fin, se hace posible mediante un torpe cuestionario que solicita respuestas que no cuestan nada y no comprometan a nada. Por eso, el grado de verdad solo podrá detectarse con ciertas preguntas que aquí faltan. Verbigracia. ¿Cuánto tiempo dedicaría uno a aprender o reforzar el vascuence? Bien, esta no me escandaliza mucho, pero la que sigue sí. ¿O a quién elegiría como médico? ¿Al de mejor expediente académico y mayor experiencia, o a otro de peor expediente y más corta experiencia, pero en posesión del título de EGA? Esta es la pregunta que, según Aurelio Teta, hay que hacer para saber si realmente la gente demanda euskera y apoya el euskera, ¿no? Yo no sé, no he visto el cuestionario, no sé qué preguntas se hacen, si están manipuladas, pero vamos, si yo me encuentro esta pregunta en un cuestionario de euskera o de cualquier otra cosa, pues la verdad es que realmente, no sé, es que no tengo palabras, vamos, no, es algo realmente inaudito que se ponga en esta tesitura. Bueno, que esto también se dice de Cataluña, dice, es que en Cataluña es más valorado un médico, aunque sea malísimo, un abogado que sepa catalán, que uno que no sea buenísimo, y no sepa catalán. Claro, eso se ve en Madrid muy bien. En Madrid hay muchos abogados, muchos jueces y muchos cirujanos que no saben una palabra de español porque los han elegido, no porque supieran español, sino porque eran los mejores jueces, los mejores abogados y los mejores. Yo me encuentro en Madrid continuamente con el médico, un especialista que no sabe una palabra de español, pero está ahí porque es un grandísimo especialista en riñón, por ejemplo. Eso, como es así en Madrid, y es así también en Alemania, y es también en Francia, entonces, claro, se hacen este tipo de observaciones que son absolutamente tendenciosas, ¿no? Yo creo que esa pregunta sería totalmente tendenciosa, porque, claro, ¿quién va a contestar a eso que no? Pues, bueno, voy a acabar con este repaso a la caracterización del español lingüístico con una cita de un libro de José Manuel Odriozola, titulado, el libro, que es un libro que le recomiendo, Statu etnosidad en contra. Y esta cita dice así, de la página 65. Izan zaitez diferente euskaldun, baina zeure etxe zuloan. Espainolismoak ez du toleratzen talde identitate diferenterik. Ez daki aniztasunaren balio zer den. Eta arrazoi batengatik edo bestearengatik toleratzen baldin badu, hizkuntzazko bere hegemonia segurtatuta dagoen neurrian onartuko dizu. Ez bestela. Eskerrik asko, muchas gracias. Muy bien, eskerrik asko, Juan Carlos. Gracias también a las personas que han asistido a la charla y ahora nos abandonan. Que sepan que al salir no van a cobrar 700 y pico euros por oír la charla esta. Aquí venimos, sostenemos el foro con nuestro dinero. No, el foro no nos paga por asistir a las charlas, como ocurre en otros ámbitos, o ha ocurrido, y como se ha denunciado recientemente. Bueno, de verdad que ha sido un relato de horrores toda la conferencia. Pero yo espero que ahora pues salgamos de esos horrores con las aportaciones que pueda haber de la gente y con las que nos dé también Juan Carlos sobre qué podríamos hacer ante todo esto, ¿no? Que yo pienso que ahora va a dar juego el diálogo para eso. Entonces, bueno, las personas que también quería decir para los que se van, aunque ya se nos han ido, pero bueno, ya lo diré al final, la siguiente conferencia que va a haber, que va a ser el 11 de diciembre, y vendrá José María Castillo, teólogo, a hablar sobre, Evangelioaren laikotasuna, la laicidad del Evangelio. Bueno, ya lo repetiré luego al final. Bien, entonces digo que las personas que quieran intervenir para preguntar o hacer algún comentario, siempre que no sea otra conferencia,
Pues lo pueden hacer, levantar la mano, hay un micrófono en la sala y les pasaremos. Yo voy anotando, y igual recogemos una primera ronda de las 3 o 4 personas que quieran preguntar algo, escuchamos sus intervenciones y luego Juan Carlos pues las comenta y luego abriremos algunas otras rondas, porque vamos bien de tiempo. Entonces, a ver, aquí hay una persona en la primera fila, allá un señor que ya tiene el micrófono, otro por allá, y bien, de momento comenzamos. ¿Se me oye? Buenas noches. ¿Se me oye? Buenas noches, vamos a ver. ¿Se me oye ahora? Vamos a ver. Sí, sí. No sé muy bien. A ver ahora, sí. Sí. Ha dicho usted en la conferencia que iba a citar autoridades o citas de otros autores. Yo lo único que he escuchado es al profesor Taibo y 3/4 partes de la conferencia comentar un libro de Arteta. 2 personas que para mí no tienen ninguna autoridad lingüística. Por lo tanto, lo que ellos digan pues es una opinión más. Arteta, el cual yo conozco, es un profesor de filosofía, pero de ahí no pasa. Que es mucho, pero lingüísticamente no tiene autoridad. Segundo, la situación del euskera en Navarra. Lo único que he aprendido en esta conferencia es lo que dice Arteta, pero no lo que dicen los demás. Para ello, me hubiera bastado escuchar a Arteta y no venir a escuchar una conferencia sobre Arteta, nada más. Vamos a ver, en cuanto a las autoridades, yo me estaba refiriendo a este libro en el que analizo las maneras en las que desarrollan estas ideas, por ejemplo, Amado Alonso, Menéndez Pidal y otros autores, Américo Castro, es decir, otros autores, ¿no? Me refería a este libro. Me refería a mi... No que yo fuera a citar en esta conferencia. Simplemente en esta conferencia es un ejemplo práctico, que además no está tratado en este libro, porque el tema de Navarra no lo trato en el libro, es un ejemplo práctico aplicado en este caso. ¿Por qué he mencionado a Arteta? Bueno, pues he mencionado a Arteta porque yo quería preparar una conferencia sobre este asunto, he encontrado del nacionalismo lingüístico español y me he encontrado ya hecha la conferencia, y entonces como lo que yo quiero mostrar es que primero que existe esta ideología, en segundo lugar que está en ámbitos académicos, podrá considerar a Arteta que sea más o menos prestigioso, eso ya no me meto en ello, porque yo seguramente seré mucho menos prestigioso que él, pero somos profesores de universidad, y entonces, bueno, se supone que un catedrático de universidad pues tiene una cierta autoridad, se le escucha, digo yo, no lo sé. Y por tanto, esto de las autoridades es esto, que usted no ha aprendido nada sobre, creo que ha dicho sobre... que no ha aprendido nada más que lo que dice Arteta. Bien, el título de la conferencia es El españolismo lingüístico y el euskera en Navarra, que es, entonces yo he ejemplificado qué relación hay entre el españolismo lingüístico y el euskera en Navarra. Simplemente me he limitado a eso. Había otras 2 manos pedidas y luego escuchamos a las 2, 3 y luego contesta a los 3. A ver. Vale. Buenas tardes. Yo he escuchado alguna vez una crítica al euskera batúa en la defensa de los euskeras dialectales, pero curiosamente las personas que defienden al euskera dialectal creo que era Michelle Alliot-Marie, la líder de lo que era el RPR de la derecha francesa, en una reunión que tuvo con Aznar, y creo que a Jaime Ignacio del Burgo, de UPN. Los dos no saben euskera, pero hacen una defensa acalorada del abortano y del euskera de Navarra, y en contra de lo que consideran un artilugio que sería el euskera batúa. Me gustaría un poco qué argumentación presentarías para hacer frente a ese tipo de manipulaciones. A ver, aquí adelante hay otro. Sí, aquí tengo. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría que comentase un poco ese argumento que ha citado de que el español castellano es superior lingüísticamente a otros idiomas, entre ellos el euskera. En su opinión,
¿en qué se basa eso? Es decir, muchos pensamos que el euskera tiene una cantidad de matices lo suficientemente amplia como para ser por lo menos tan bueno, entre comillas, ¿no?, como el castellano. E incluso esos matices son más expresivos, incluso en ciertos aspectos, que el castellano, aunque el castellano también tiene en otros momentos es más expresivo que el euskera. Muchas gracias. Eskerrik asko. Orain kepa, Eziolaza. Pues mila esker zure mintzaldiaregatik, oso argitsua izan da niretzat gutxienez, baina falta dira gauza batzu. Algunas cosillas se pueden completar. Por ejemplo, los argumentos inducidos desde el españolismo, interiorizados por euskaldunes o por navarros, por ejemplo. El de la economía lingüística, es decir, seguramente yo soy sacerdote de la diócesis de Pamplona, que es la ideología preponderante en las relaciones religiosas, ¿no?, empezando por nuestro obispo y más allá. Si tenemos una lengua que nos entendemos todos, ¿para qué gastar el tiempo en hablar otra? O sea, economía lingüística. La segunda, el odium sui, la interiorización del desprecio de la lengua por muchos euskaldunes y navarros. Para mí, el ejemplo de Arteta es uno de ellos. No está hablando desde parámetros científicos, sino desde una mala leche contra el euskera. Y el tercero, la necesidad de una lengua estándar. En todos los sitios, pues, en fin, hay que echar mano de esa lengua, pero no para que sea la única obligatoria. Eskerrik asko. ¿Contesto ya? Bueno, pues se han suscitado la cuestión. Aquí hay dos cuestiones. Una, lo del euskera batua y los dialectos, y que también tiene que ver con lo que me ha preguntado usted por la cuestión del euskera batua, ¿no? Bien, el nacionalismo español tiene muy claro dos cosas. Primera, que el español es una de las lenguas más homogéneas del mundo. Este es uno de los tópicos fundamentales del nacionalismo español. El español es una lengua homogénea. Tan homogénea es que, pues en todos los países de América prácticamente es casi igual, es idéntica, es la homogeneidad. No admitiría de ninguna manera, por ejemplo, que se considere, por ejemplo, el andaluz, por ejemplo, como una lengua al mismo nivel que el castellano ni nada de esto, ¿no? Esto es tabú para el españolismo lingüístico. Otra cosa es que eso se pueda justificar o no, pero digo que es un tabú. Eso lo tiene muy claro. Y tiene también muy claro que una de las superioridades del español sobre otras lenguas es que el español es homogéneo por naturaleza. Nació homogéneo, siguió homogéneo y seguirá homogéneo, porque predicen que el español nunca se va a segmentar, nunca se va a fragmentar. Y tiene muy claro también que las otras lenguas no han sido capaces de prosperar tanto como el español porque son heterogéneas, son mucho más heterogéneas. El caso del euskera clama al cielo, porque hay académicos que dicen que en realidad no existe el euskera, sino son 8 lenguas o 9 lenguas, etcétera, todo esto. Es decir, el español lingüístico está muy interesado en, primero, demostrar la homogeneidad de la lengua española. Es absolutamente uno de los dogmas que no se pueden discutir. Eso se ve muy bien en la última gramática de la Real Academia, se ve muy bien. La diversidad del español es inmensa, pero está maquillada para que parezca más homogénea de lo que es. El español, como ocurre con el inglés, son lenguas que se hablan en muchos sitios y son lenguas con una extrema diversidad. Hay más dialectos del español que de euskera, por ejemplo. Muchos más, muchísimos más. Por ejemplo, en Argentina no hay un solo dialecto. Dentro de Argentina hay diversas variedades de español dentro de Argentina con distintas características. Y así cada país. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la ideología del españolismo lingüístico, tiene muy claro. El español es una lengua unitaria, homogénea, y las demás
son heterogéneas, tal. El catalán, por supuesto, es catalán, balear, valenciano. El euskera son en realidad 7 lenguas, etc. Desde esa ideología, por ejemplo, en el caso del asturiano también, hubo en Asturias, bueno, pues los defensores de la normalización de la lengua asturiana, del llamado bable, pero hay otros que se empeñan en decir que lo que defienden son los bables, o sea que no existe el bable ni la lengua asturiana, sino que existen lenguas asturianas. Bien, esto es fundamental para una ideología impositiva imperialista como la española, demostrar que las lenguas vecinas son heterogéneas por naturaleza, mientras que la mía, la española, es homogénea. Bien. En cuanto al euskera batúa y la defensa de los dialectos. Bien, vamos a ver. Una lengua en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad occidental en la que vivimos, una lengua que quiera tener un lugar, que quiera tener un estatus y que quiera ser respetada respecto a las otras, tiene que usar las mismas armas que las otras, es decir, tiene que tener una lengua estándar. Esto no hace falta en Nueva Guinea Papúa. Por ejemplo, en Nueva Guinea Papúa, donde hay otro tipo de organización, otro tipo de comunidades, allí no hace falta ningún estándar. No hay ningún estándar. Ni se plantea lo del estándar, porque este es un concepto europeo, es un concepto que tiene que ver con determinadas sociedades europeas. El desprecio al batúa como lengua artificial. Bien, es que el español estándar, todas las lenguas estándar son artificiales. El español estándar es artificial. Es artificial. Porque lleve más tiempo que el euskera estándar, es decir, que porque se haya estandarizado antes, no quiere decir que deje de ser artificial. El español estándar es artificial. Porque el español estándar no lo habla nadie. Alguien podría pensar, y yo lo he dicho muchas veces y se me ha criticado, que yo hablo español estándar. Yo no hablo español estándar, yo hablo español de Madrid. Yo no hablo español estándar. Lo que pasa es que el español estándar se basa en el dialecto castellano. Y claro, como es tan parecido al dialecto castellano, da la impresión de que yo hablo estándar. Nadie habla una lengua estándar. Bien, pero el estándar es necesario en nuestra sociedad. El estándar es como vestir una lengua. Yo no puedo hacer que prospere mi lengua en esta sociedad si va en pelota. Tendrá que ir vestida y necesita un estándar. Otra cosa es que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con el estándar, pero el euskera tiene estándar, esto es fundamental. Necesita un estándar. Ahora bien, relación entre estándar y dialecto. Claro, mucha gente dice el euskera batúa es el correcto y todo lo demás está mal dicho. Bueno, pues esto es un error. Es un error típico, además, de este tipo de cosas. Es decir, el español estándar es el correcto, que coincide, curiosamente, con el castellano, más o menos. Pero claro, el castellano o el español de Sevilla, ese ya es incorrecto, ya no es estándar, ese es más incorrecto. Bien, evidentemente no es así. Lo que se habla en Andalucía es tan perfecto, tan correcto, o tan, como lo queramos llamar, tan rico, tan utilizable, tan característico, como lo queramos llamar, como el español que se habla en Navarra, o como el español que se habla en Castilla o con el español que se habla en Valladolid. Y no es que uno sea mejor que otro, ni muchísimo menos. Siempre se hablarán dialectos, porque solamente cuando se dejan de hablar dialectos o variedades, como los queramos llamar, me da igual, la lengua está muerta. El latín clásico, porque vamos a ver, las lenguas romances no vienen del latín clásico. El latín clásico es una lengua estándar, literaria, y luego científica y filosófica, que jamás se ha hablado. Jamás se ha hablado, ni en la época clásica ni anteriormente. Y es una lengua muerta, pero no porque se haya dejado de hablar, es que jamás se ha hablado. Si alguien piensa que Cicerón hablaba como en sus escritos, está equivocado. Cicerón no hablaba así en la familia, hablaba de una manera, hablaba latín vulgar, lógicamente. Bien, entonces, la idea de que las lenguas llamadas dialectales o las variedades dialectales, como las queramos llamar, son una especie de degeneración de forma corrupta de hablar una lengua estándar no tiene el menor sentido. Y además en el euskera es que es clarísimo. Es decir, el guipuzcoano no es una degeneración del batúa o el vizcaíno, porque eso está hecho después de que la existencia, eso está hecho a posteriori, después de la existencia de estos dialectos. Otra cosa es que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con el euskera, pero con el euskera batúa, pero el nacionalismo español lo tiene muy claro. Él sabe cuál es el modelo españolista, el modelo homogéneo de la lengua estándar española, que es el que se basa en España. Eso lo tiene muy claro. Pero, oye, que se peleen los vascos, si no están de acuerdo, mejor, que no estén de acuerdo, así no potenciarán su lengua estándar y de esa manera seguirán divididos y los tendremos divididos y no podrá prosperar el euskera. Por tanto,
Cuando uno habla euskera batua, normalmente, si es euskaldunberri, evidentemente no tiene una base, pero dependiendo del sitio donde se hable euskera batua o que hayan aprendido, hay variedades. O sea, cuando una lengua se habla estándar, tiene variedades, porque las lenguas no pueden dejar de variar, porque si una lengua deja de variar, se muere, porque no la habla la gente, ¿no? Entonces, que tiene que existir una euskera estándar con su ortografía, con sus reglas gramaticales, eso debe ser así, si queremos desarrollar esta lengua en esta sociedad. En otro tipo de sociedad no. Si viviéramos en el Congo o viviéramos en Nueva Guinea, Papúa, no haría falta, pero aquí sí hace falta. Aquí sí hace falta. De hecho, muchas lenguas indígenas de América se intentan escribir y se intenta hacer una lengua estándar, pero no por estandarizar esas lenguas, sino por introducir la escritura, ¿Y por qué quieren introducir la escritura? Para meter el español. Porque claro, me enseñan a escribir en guaraní o en quechua, pero luego, ¿para qué me sirve leer en quechua si no tengo libros en quechua? Dice, pero bueno, ya sé leer, ya sé las letras, el valor, entonces ahí están los libros en español, entonces me paso al español, ¿no? Pero este no es el caso, este puede ser el caso en estos sitios, pero en el caso del euskera hay que defender el batú, hay que defender la unidad del euskera, porque en esta sociedad, si no defendemos esto, estamos haciendo el juego a quienes dicen que ellos sí que son homogéneos y que los que no son homogéneos son los demás. Entonces, ¿para qué vas a hablar euskera si es una lengua que si no se entienden ni entre ellos? Si no se entienden ni entre ellos, pero yo certifico, porque yo he estudiado y sigo estudiando, porque me gusta, porque soy lingüista y me gusta euskera batua, yo certifico que desde el euskera batua se puede entender vizcaíno. Desde el euskera batua se puede entender vizcaíno, por supuesto desde el guipuzcoano también, más todavía, porque el guipuzcoano es nativo, yo no lo soy. Es decir, si yo, que he estudiado euskera batua, soy capaz de entender a un vizcaíno, pues evidentemente quiere decir que esto funciona. Y además el euskera es una lengua homogénea. Tiene que ser homogénea si quiere luchar con las mismas armas con las que se encuentra, que son muy poderosas. Por tanto, claro, los dialectos no son euskera mal hablado. O sea, la idea que tienen algunos hablantes de vizcaíno que hablan mal, que hablan incorrectamente, porque no hablan el euskera que sale en la tele, por ejemplo, eso hay que eliminarlo. No sé cómo, pero eso hay que eliminarlo de todas. Eso hay que eliminarlo. Porque el euskera siempre estará dialectalizado, porque el español también lo está, porque el inglés también lo está, porque todas las lenguas que se hablan en más de 2 pueblos, se dialectalizan. El hablante, vamos a ver, el acento y la forma de hablar de los gaditanos, si te vas 2 pueblos más allá, ya es distinto, ya te distinguen que eres de otro pueblo, porque usas otra palabra, porque usas otra entonación, es que es inevitable, es que eso es así, es que las lenguas son así. Entonces, bueno, que en efecto, los que no aceptan el batúa y insisten en que las lenguas auténticas son el vizcaíno y tal, pueden hacer el juego a esta idea de que, bueno, que es una lengua heterogénea, que no sirve para comunicarse, que sirve para no entenderse, ¿no? Hacen el juego a esto, no sé si lo hacen por convencimiento o simplemente por lo que sea. Bien, esto respecto al euskera batua y los dialectos. Luego, el castellano, rasgos en los que son superiores. Bueno, en este libro, claro, no voy a leer el libro entero, ¿no? Pero en este libro, y en este también, ¿no? Pero digo lo que dicen muchos académicos sobre por qué el español es superior. Vamos a ver. Y yo en este libro hago una crítica a una teoría que hay, según la cual el español, y esto es verídico, esto lo tengo aquí, tengo las citas de este autor, es otro autor, es además colega mío, de mi propia especialidad. Este autor mantiene que el español lo inventaron los euskaldunes, el español, para entenderse con los hablantes de lenguas romances vecinas. Como no se entendían, entonces los euskaldunes se inventaron una lengua simplificada, con rasgos de euskera, pero simplificada, con la que se podían entender con los hablantes de las lenguas romances, el navarro, etcétera, lo que fuera, leonés, etcétera. Bien, los castellanos y los demás se dieron cuenta de que esa lengua funcionaba incluso para ellos. Es decir, que no solo les funcionaba a los euskaldunes, sino que ellos también, si usaban esa lengua copiada de los euskaldunes, también se entendían entre ellos. Bueno, los castellanos fueron los más listos de todos, porque fueron los que vieron que había que apostar por esa lengua que inventaron los euskaldunes, y entonces castellanizaron el español. Es decir, el español es anterior al castellano, es independiente. Entonces los castellanos se apropiaron del español de los euskaldunes
Y fueron los únicos que supieron hacer eso, y por eso el castellano es superior, es una lengua simplificada, es una lengua más fácil de aprender. Este autor dice lo siguiente, el que mantiene esta teoría, es un colega mío, y no es una persona, es una persona que tiene mucho más es mayor que yo, tiene más conocimientos que yo, es una persona totalmente respetable y yo la admiro muchísimo porque es una persona muy sabia. Pero dice, el español nació como lengua de los otros. Claro, porque la inventaron los euskaldunes para hablar con los otros, no para hablar con ellos. Como lengua de los otros. La lengua de los desheredados, que no conocían otra nación que la de ellos mismos. Y su trabajo pudiesen, que no conocían otra nación que la de ellos mismos. Y su trabajo pudiesen edificar sin distinciones de raza, sexo, o sea, sin distinciones de raza, sexo, clase social o lugar de nacimiento. Dice que la koiné, este autor utiliza el término técnico koiné, que es un término lingüístico, ahora no voy a ponerme a explicar, porque no viene al caso, pero vamos, es lo que critico. Dice que la koiné, y dice, esta que inventaron los euskaldunes, tal vez la única lengua natural de extensión mundial ajena a planteamientos de dominancia entre los hombres, y llamada por tanto a encarnar las ideas emancipadoras e igualitarias que caracterizan a la nueva sociedad, haya llegado a ser en España un símbolo de dicha dominancia, es una periodita trágica que urge poner en claro cuanto antes. Es decir, el español nació antes que el castellano, o a la vez, pero nació como la lengua de los desheredados, la lengua de los otros, la lengua que no distingue entre ni raza, ni sexo, ni clase social, ni lugar de nacimiento. Es la única lengua natural del mundo ajena a planteamientos de dominancia. Esto dice este autor. Estoy diciendo literalmente. El autor es un catedrático como yo de mi asignatura de lingüística general. Se puede leer en el libro, si no lo digo y así hay que comprarse el libro. Bueno, entonces, bien, esto es de una página, pero es que tengo muchas más páginas aquí, es decir, todo tipo de argumentos. Por ejemplo, las 5 vocales. El español, al tener 5 vocales, esto lo dice Menéndez Pidal y luego lo recogen académicos como Gregorio Salvador y otros académicos, el español al tener 5 vocales se ha expandido porque es mucho más fácil de aprender que si una lengua no tiene 5 vocales. No mencionan un hecho, y es que según la gramática de la Real Academia, el español consta de 1800 verbos irregulares, pero bueno, eso parece que no pesa tanto a la hora de la expansión de la lengua. Los 1800 verbos irregulares parece que no son nada comparado con el gran peso que tienen las 5 vocales. Por cierto, el euskera también tiene 5 vocales y no por eso se ha expandido a lo largo de todo el mundo como esto, y otras lenguas, como por ejemplo el georgiano también tiene 5 vocales y no es precisamente ni una lengua considerada fácil de aprender ni tampoco se ha expandido por ningún sitio. A lo mejor es que no ha habido un imperio georgiano similar al imperio español, por ejemplo, probablemente sea eso, ¿no? Y luego la cuestión del españolismo interiorizado por los propios hablantes, es decir, una de las características del colonialismo lingüístico es lo que yo llamo el colonialismo mental, y es que convencen mediante los medios de comunicación, mediante la imposición, mediante una serie de mecanismos muy complejos, convencen a la gente, tienen convencida a la gente de que su lengua propia es inútil, no vale para nada o vale mucho menos que la lengua que se impone. Aprenda usted español, porque si aprende usted español será mejor, va a avanzar más, va a tener más cultura, va a comunicarse mejor, y ahora nos dicen esto con el inglés, aprenda inglés, porque si usted aprende inglés, entonces claro, está uno convencido de esto, como cuesta aprender idioma, dice, bueno, pues mira, en vez de aprender 4 o 5, aprendo inglés, que según dicen es la mejor lengua del mundo, porque es la lengua que habla todo el mundo, voy a encontrar trabajo seguro, si tengo inglés, o sea, voy a estudiar inglés. Bueno, pues eso ha pasado también con el español, en un determinado momento. En América les dijeron, hablen ustedes español, porque hablando español, a los indígenas, si ustedes no hablan español, podrán progresar en la sociedad. Como quiera que estos indígenas están siendo explotados miserablemente por el capitalismo en estos países, ahora les están diciendo, no, ahora hablen inglés, porque si estudian inglés, le están diciendo a los indígenas que ya aprendieron español pensando que iban a mejorar y están siendo carne de la explotación más miserable dentro de estos países por las empresas capitalistas, ahora les dicen, no, ahora si aprende inglés va a poder mejorar. Entonces les van a engañar otra vez. Ahora están aprendiendo inglés los que sabían español en Perú, les vuelven a engañar otra vez. Bueno, pues ese lavado de cerebro se produce y se sigue produciendo hoy en día. La mayor parte de la gente está convencida de que si no sabe inglés es poco menos que analfabeto.
de que uno puede haber leído mucho, saber francés, alemán, italiano, leer 8 idiomas, pero si no sabes inglés, eso no vale para nada. Se siente uno acomplejado. Y nos han metido en la cabeza, es una idea estúpida, pero nos la han metido en la cabeza. Y claro, evidentemente, esta idea nos la metieron también con el español, no a nosotros, o sí también. Y ahora la quieren meter con el inglés. Bueno, pero hay que rebelarse contra la manipulación. El inglés es una lengua útil, yo no lo voy a negar, es decir, ¿hay que enseñar inglés a nuestros hijos? Pues sí, pero inglés como lengua extranjera, no tratarla como si fuera una lengua de Navarra, es una lengua extranjera que estará en competencia con el francés o el italiano o el alemán, y además no tiene problema el inglés, porque frente a esas lenguas el inglés tiene mucha atracción y no va a tener ningún problema. Pero claro, esa idea que se nos ha metido en la cabeza a muchísima gente, bueno, de hecho, el inglés es un negocio. La enseñanza del inglés es un negocio, que a los ingleses les interesa, claro, lógicamente, a las empresas que se dedican a eso, es un negocio inmenso. Piensen ustedes el dinero que se gasta la gente en cursos de inglés, llevar a sus hijos a veranear a un inglés, hacer estancias extranjeras en inglés, cursos intensivos de inglés, venga a gastarse dinero en el inglés y venga a enriquecerse las empresas que proporcionan estos servicios, para luego, al final, no hablar inglés, que es lo que ocurre habitualmente. Aquí es muy difícil hablar inglés, salir hablando inglés en España, porque en España no se usa el inglés, sencillamente. No se usa. Y como no se usa, no se puede practicar. Y como no se puede practicar, no se puede aprender. Se puede aprender teóricamente, se puede aprender a leer, eso sí, pero no se puede aprender porque no se usa. En España no se usa el inglés. ¿Queremos que se use? Bueno, pues bien. Y dice, no, es que en las multinacionales sí, pero vamos a ver, todo el mundo va a ser un ejecutivo de una multinacional. A nuestros hijos les vamos a decir, no, a ti te vamos a educar para ser ejecutivo de una multinacional. Bien, vamos a decir a nuestros hijos, vamos a educarles para eso. Y si al final no lo son, ¿qué pasa? ¿Frustrados para el resto de sus días? Es que no hay que educar para eso. Hay que educar para otra cosa, pero para eso no. Bueno, pues esa es la cuestión. Entonces, ese convencimiento de que mi lengua es inferior, de que mi lengua vale menos que la otra, eso es el paso inicial para la muerte de una lengua. Entonces, esa concienciación. El euskera no es una lengua menos útil comunicativamente que el castellano, ni muchísimo menos. ¿Que no la usa la gente? Bueno, pero esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Se trata de que la use. ¿Y cómo conseguir que el euskera se use pues haciendo la misma política que se ha hecho en Cataluña, haciendo inmersión lingüística en euskera de todos, eso es lo que se ha hecho en Cataluña. Y yo voy a Cataluña y yo no veo que haya ningún problema. La gente habla catalán y me entiende perfectamente, no hay ningún problema, bueno, porque es una lengua romance, ¿no? Pero quiero decir que es importantísimo esto. Si lo que hacemos es reducir el euskera a un trozo, a unos señores que se empeñan, que es la idea, es que se empeñan en hablar, que se empeñan en hablar euskera y los dejamos ahí reducidos y tal, y que no se empeñen en hablar porque como que no les vamos a entender que pasen automáticamente al castellano. Bien, pues no, evidentemente eso no facilita que el euskera pueda seguir avanzando como debería ser, pienso yo en Navarra, claro. Esa es mi idea, por lo menos. A ver, abrimos otro turno de palabras. Allá atrás hay una señora, allá otra. No sé si alguien más quiere intervenir. Vale, pues comenzamos por allá. Escuchamos las preguntas o las... Yo le quiero decir a don Juan Carlos que, ateniéndose al título de la conferencia, el españolismo lingüístico y el euskera en Navarra, no nos ha dicho nada de cómo está el euskera en Navarra, aparte de la crítica que ha hecho Arteta, que está bien, pero que nos podría haber dicho algo de cuál es la situación del euskera en Navarra. Gracias. Sí, espera un momento. A ver, escuchamos la otra pregunta y así las agrupamos. Levante la mano, por favor. Allá atrás una señora. ¿Está abierto? ¿Se oye? Sí.
Pues verás, mira, casi me siento en la obligación de presentarme, digo, porque yo soy un ejemplo clarísimo de la represión lingüística en nuestro país. Bueno, yo soy nativa guipuzcoana, soy de nacimiento guipuzcoana, pero he vivido prácticamente toda mi vida en Navarra. Mis abuelos bilingües, hablando muy bien euskera y fatal castellano, mis padres bilingües hablando bien los dos idiomas y nosotros solamente hablando castellano, ¿no? Clarísimo. Bueno, cuando se les pregunta a mis padres esta situación, bueno, aparte que mi abuelo lloró profundamente de vernos a nosotros, a nuestra generación, pero cuando se les preguntaba a mis padres esta situación, ellos un poco lo que venían a decir es, por una parte, que habían castellanizado las escuelas o habían españolizado las escuelas, con lo cual intentaban favorecernos a nosotros el acceso a la escuela. Pero había un segundo aspecto que a ellos les costó reconocer en voz alta. Había un segundo aspecto que era que civilinamente funcionaba una cosa que era que el idioma euskérico era solamente de los caseros, los incultos. Esto funcionaba, pero como una losa totalmente. Que yo creo que ese sí que fue uno de los motivos principales de que ellos dejasen precisamente de hablarnos a nosotros. Simplemente quería hacer esa aportación. Bueno, vamos a ver. El tema de mi conferencia. El tema de mi conferencia es no cuál es la situación del euskera en Navarra. Yo creo que está muy claro. El tema de la conferencia es el españolismo lingüístico y el euskera en Navarra. Yo deduzco de ahí que de lo que voy a hablar es cómo ve el españolismo lingüístico el euskera en Navarra. Porque mi conferencia no se titula El euskera en Navarra, porque yo tengo suficiente conocimiento para negarme a dar una conferencia con ese título. Porque yo no he estudiado el tema. Ni vivo en Navarra, ni porque no soy sociolingüista. Yo les puedo hablar de las lenguas ergativas, les puedo hablar de las lenguas polisintéticas, porque ese es mi terreno. Pero el título de la conferencia es El españolismo lingüístico y el euskera en Navarra. Es decir, cómo trata esta ideología al euskera en Navarra. Se me puede criticar que solo he citado a un autor, pero como en ese autor he encontrado un ejemplo de todas y cada una de las ideas que yo he enumerado en mis libros, ¿para qué voy a buscar más? Podía haber buscado más autores, claro, naturalmente. Podía haber buscado más, pero bueno, como todas las ideas. Entonces, está claro que mi conferencia, yo entiendo que si voy a una conferencia que se llama El españolismo lingüístico y el euskera en Navarra, no voy a hablar de la situación del euskera en Navarra. Lo que voy a hablar es de cómo ve el españolismo lingüístico, o cómo concibe, o qué dice el españolismo lingüístico sobre el euskera en Navarra. Yo lo veo así. Si alguien se siente decepcionado o se siente timado por esto, pues pido mis disculpas, pero yo jamás daría una conferencia titulada La situación del euskera en Navarra, ni la situación del aragonés en Aragón, ni la situación del catalán. De hecho, me han invitado en este sentido. Háblanos de la situación, los catalanes, del catalán en Cataluña. Y de hecho me invitaron, el Institut d'Estudis Catalans me invitó a dar una conferencia sobre la situación del catalán en Europa. Y yo les dije que no. Porque yo puedo tener mi opinión sobre esto, pero yo no he estudiado la cuestión. Entonces, si esta conferencia se hubiera titulado La situación del euskera en Navarra, tengan ustedes con total seguridad que no la hubiera dado. Eso está clarísimo. Y bueno, la otra observación, pues sí, son testimonios que van en la línea un poco, ¿no?, de la represión y evidentemente de la opresión, la represión y la opresión lingüística, ¿no?, que se ha vivido en España, ¿no?, sin duda ninguna. Bueno, yo creo que tenemos 10 minutos, un cuarto de hora más, entonces vamos a ver la última ronda de preguntas. Hay una señora aquí también, Javier, otros dos ahí delante. Vale, venga, escuchamos las 4 preguntas. Ante todo, enhorabuena por su brillante conferencia y mi agradecimiento. Bueno, y luego comentar que sí, que se ha quedado bastante corta la anterior interviniente del público, porque lo que no me explico, o que sí,
es la encarnizada persecución de que ha sido objeto esta lengua desde hace muchísimos años. Porque mi madre nos contaba que, bueno, es que se ha quedado corta, decía, porque había palizas a los niños que hablaban euskera, y eso lo ha vivido, verdaderas palizas, y como por solamente escapárseles una palabra, había esto, una represión durísima y brutal. Y bueno, de hecho, en uno de los casos acabaron tirando al maestro por la ventana. Espero que no fuese con final trágico, pero lo que sí que es una tragedia es que la lengua más antigua del mundo, yo también he hecho filología, una auténtica joya lingüística, se la maltrate y se la persiga y se la demonice, y a los hablantes y a los que quieren estudiarla y se les meta en la cárcel, y lo mismo, o sea, todo esto por las ideas y por el euskera, bueno, me parece espantoso lo que está pasando. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué quieren que hablemos vietnamita? Muchas gracias. Porque la auténtica lengua de Nafarroa, que es todo, Nafarroa da dena. Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Iparralde. Nafarroa, bueno, y antes teníamos Francia entera, pero Nafarroa, la lengua auténtica es el euskera. Bueno, gracias por... Ya ha quedado claro su posición. Ya vemos que este es un tema que despierta muchas pasiones, ¿no? A ver, Roberto. Sí, a mí me gustaría que desarrollar un poco en este momento el tema del PAI. Todo el tema del inglés está en Navarra en debate, ¿no? Ha hablado muy poquito, ¿no? Me gustaría que desarrollara un poquito más la problemática. Yo tengo una hija que está en la enseñanza, el profesorado no está preparado para dar las clases, se les está exigiendo dar clases en inglés, no está preparado. ¿Qué consecuencias? Bueno, que desarrollar un poquito más esa idea. Muy bien, gracias. Edurne también. Pues yo también iba por ahí. Quería aprovechar un poco, pues que ya que está aquí, pues abundar un poco más, porque bueno, así que ha tocado la enseñanza del inglés. Yo estoy también muy preocupada con ese tema, porque no sé si conoce la realidad de Navarra. La señora Barcina lo dijo ella en una televisión, o sea que desde que han impulsado los PAI, que son las escuelas bilingües en inglés, está decreciendo la matriculación en euskera, o por lo menos no está aumentando. Bueno, eso, yo también soy enseñante, lo vimos clarísimamente ya hace 10 años cuando impulsaron la enseñanza en inglés, vimos clarísimamente que era ir en contra de la matriculación en euskera. Y la verdad es que dar clases en inglés a niños pequeños, no estando suficientemente preparado en inglés, es algo que a mí personalmente me parece que va a tener unas consecuencias terribles, porque, bueno, yo esto me explico un poco porque sé de lo que hablo, ya me perdonaréis, pero quiero decir que por el euskera aquí hemos hecho grandes sacrificios todos, los enseñantes, los padres, los alumnos, porque era algo sentimental, era algo que queríamos, pero por el inglés yo no veo que nadie va a hacer esos esfuerzos tan grandes como hemos hecho por el euskera. Entonces, no sé qué va a pasar con esta generación, porque en Navarra ahora mismo hay cantidad de PAIs que van a estudiar matemáticas, una serie de conceptos en inglés, no sabiendo el profesor explicárselos bien. Muchas gracias. Y Javier, aquí adelante. Javier Paola. Y de momento estas 4, y pasa a contestar. Yo, sin apartarme del tema central, quiero plantear el tema del el hablante y el territorio. Hay dos cosas que me parecen tremendas. Una, que el discurso al que se refiere usted insiste constantemente en que las lenguas no tienen derecho. Los derechos los tienen los hablantes. Pero claro, los tienen si están en una zona que se considera vascófona. Si no, ¿dónde lo tienen? Usted algo ha dicho eso de las comunidades, y da la casualidad de que en Navarra, por ejemplo, si no me equivoco,
la mayoría de los vascoparlantes están en Pamplona y su comarca, que pertenecen a la zona mixta. Creo que eso es así. Ahora. Bien, esto es una cosa. Entonces, ¿cómo se puede, de alguna manera, decir una cosa y hacer la contraria? Esta es una cuestión. Pero hay otra cosa que me interesa también, para salir también de nuestro pequeño mundo, que es un mundo muy rico, pero es pequeño. Y usted alguna vez ha hablado, yo le he escuchado en la televisión 2, creo que era usted, defendiendo la riqueza verdadera de un país plurilingüe, y qué poco interés tenemos todos en aprender otras lenguas, en todo caso, que la común de todos y la propia. Pero, ¿por qué cuántas personas, y me interpelaría yo mismo, ¿no?, leemos en catalán o en galego, o somos capaces de mantener siquiera un bilingüismo pasivo? Este país que tiene esta riqueza, esta sí que es una riqueza viva y actuante, y son lenguas de nuestro país, qué poco cuidado tiene de eso, y qué habría que decirnos a todos nosotros y a todos los que viven en este país. Gracias. Pues vamos a ver, entonces tenemos hablante, territorio, país y riqueza plurilingüe. Bueno, en cuanto al país, yo la conferencia no es sobre este asunto. Si me hubieran dicho que diera una conferencia sobre esto, no. De todas formas, he intervenido en una mesa redonda al respecto, pero bueno. Entonces, bien, la objeción que yo realizo a lo del país es simplemente muy sencilla. Vamos a ver. Primero, cuando se habla de trilingüismo, se entiende por trilingüismo castellano, euskera e inglés. Esto es un gravísimo error. ¿Por qué metemos ahí el inglés? No. Debería ser euskera, castellano por un lado y luego lengua extranjera. El inglés es una lengua extranjera. Evidentemente, tratar una lengua extranjera como si fuera una lengua no extranjera, autóctona, trae este tipo de disparates. El inglés no es una lengua extranjera. Por tanto, habrá que aplicar la metodología de una lengua extranjera, que además no hay que mencionar el inglés, es que este es un grave error. Hay que mencionar una lengua extranjera, que puede ser inglés o puede ser otra, que no tiene por qué ser necesariamente el inglés. Ahora bien, nos han metido de que en realidad lo que nos están diciendo es que hay que estudiar una lengua extranjera, pero el inglés ya no es lengua extranjera. El inglés es que hay que estudiarlo de todas maneras. Velis nolis. Quieras o no quieras, hay que estudiar inglés. ¿Por qué? Porque hay toda una mitología según la cual el inglés, todo el mundo habla inglés. Falso. Si uno va a Francia a buscar trabajo, no le van a pedir inglés, le van a pedir francés. Si uno va a Alemania, si uno quiere ejercer de enfermera, de médico en Alemania, no le van a pedir inglés, le van a pedir alemán. Eso sí, si yo estoy en una multinacional, volvemos otra vez, soy alto ejecutivo de una multinacional, pues tengo que hablar inglés. Bien, pero es que yo creo que ese no es el perfil que vaya a generar toda la educación de toda la población. Un detalle, por ejemplo, yo tengo una alumna que se fue a Islandia, a la isla, no Irlanda, sino Islandia, a enseñar español. Y me dice, bueno, antes de poder firmar el contrato como profesora de español, tengo que hacer un curso de islandés, porque en Islandia es obligatorio conocer el islandés para enseñar una lengua extranjera. Imaginémonos que aquí pasara que fuera obligatorio conocer euskera para enseñar inglés, por ejemplo. Bueno, pero claro, Islandia es un estado, sí, también es verdad que es un estado, pero es muy pequeñito. O sea, Islandia son muy pocas personas, no son 100 y pico mil personas nada más, ¿no? Y bueno, pero ellos defienden su lengua, naturalmente, claro que sí. Bueno, con esto quiero decir que tratar una lengua extranjera como si fuera una lengua autóctona es un gravísimo error, y ponerla al mismo nivel, formando un trío con euskera, castellano e inglés, las tres al mismo nivel, eso es un disparate. Es un disparate total. Si en mi universidad se dijera, tienen que dar algunas clases en inglés al profesorado, estoy hablando de la universidad, ¿no? Sería imposible.
La Universidad Española, por lo que yo conozco de la Universidad Española, es incapaz de enseñar en inglés. Menos, claro, los profesores de filología inglesa, eso sí, claro, pero en el instituto pasa igual, también hay profesores de inglés en los institutos, o sea que es lo mismo, ¿no? Entonces, deprisa y corriendo, querer empezar a enseñar en inglés en una lengua extranjera que no se domina, que no se usa, porque no se usa el inglés. El euskera se usa en Navarra, pero el inglés no. El inglés no. Entonces, claro, es que es absolutamente... Y claro, que perjudica al euskera. Si incrementamos las horas de inglés o obligamos que haya inglés y luego a lo mejor otra lengua, ¿no? Aparte, que sería la cuarta. Si obligamos... Entonces, se perjudica al euskera. Bueno, pues, en caso de que se hiciera eso, que ya digo que me parece un disparate, habría que reducir las horas de español, no las de euskera. Lógicamente, porque el español es lengua dominante... Es una lengua que porque se enseñe menos no se va a dejar de hablar. ¿Ustedes se imaginan que porque se enseñen menos horas de español se va a dejar de hablar español en Navarra? Pues no, evidentemente no. Evidentemente no. Entonces, evidentemente, si se empeñan en meter el inglés, habrá que quitarle horas al castellano, pero no al euskera. Porque el euskera no es lengua universal en Navarra, por tanto, es la que hay que promover. Yo siempre digo lo mismo, el español tiene 300 millones de hablantes, 400 millones de hablantes, una literatura riquísima, una no sé qué... Entonces, conclusión que sacan ellos, apoyemos el español. Conclusión que saco yo, dejemos de apoyar el español, porque ya es muy rico, ya disfruta, y vamos a apoyar otras lenguas. Esa es la conclusión que yo saco. Estos señores son muy ricos, ganan mucho dinero, tienen mucho dinero, y estos señores son muy pobres, están muriendo de hambre. Conclusión, apoyemos a los que tienen mucho dinero y a los que se mueran de hambre. No, yo digo, apoyemos a los que se mueren de hambre y dejemos que se vayan, y dejemos desasistidos totalmente a los ricos. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Yo es que razono así. Y sin embargo, todo el mundo razona en el otro sentido. No, es que el español es muy importante porque es una lengua que tiene muchos hablantes, tiene una literatura riquísima, y por tanto hay que apoyarla. No, si ya se basta y se sobra, si es que no hay que apoyar a los débiles, no a los fuertes, ¿no? Pero bueno, es una cosa que creo que es de cajón, creo que es es un razonamiento de primero de bachillerato o de primaria, y sin embargo, la ideología españolista nos hace razonar de un modo absolutamente disparatado, que es este que estoy mencionando yo. Bueno, hablante y territorio, derecho de los hablantes. Bueno, una de los tópicos del nacionalismo español actual es que los territorios no tienen derechos lingüísticos, ni tampoco solamente los hablantes tienen derechos lingüísticos. Bien, vamos, una lengua se desarrolla y solo se puede desarrollar en una comunidad que se llama comunidad lingüística. No solo la lengua, sino la cultura de esa comunidad, las tradiciones de esa comunidad. Es clarísimo que una comunidad lingüística es objeto de derechos, pero clarísimo, por lo menos a mí no me parece. Si alguien me dice que una comunidad no tiene derechos lingüísticos, culturales o de otro tipo, una comunidad humana, a lo mejor algún miembro de esa comunidad dice, no, esta cultura no me interesa, la cultura de mi comunidad es una porquería, yo quiero ser inglés. Bien, está en su derecho. Pero los derechos, cada individuo puede hacer lo que le dé la gana, pero los derechos no son de ese individuo, ni de todos los individuos, es de la comunidad, son de la comunidad. Las comunidades tienen derechos lingüísticos, naturalmente que los tienen, no es cosa de territorio. Los territorios, por supuesto, no tienen derechos porque los territorios no hablan, las comunidades sí. También es verdad que las comunidades tienen sus territorios tradicionales donde están, perfecto, pero también es verdad que hoy en día la gente se mueve mucho, la gente no tiene por qué, los euskaldunes no tienen por qué estar solamente en su pueblo donde se habla euskera y ya no pueden hablar euskera si se salen de su pueblo, porque evidentemente ahora se viaja mucho, se traslada mucho, y por eso es interesante que el euskera se entienda en toda Navarra, por lo menos se entienda, por lo menos haya un cierto bilingüismo. Esto es muy importante, para no tener a los pobres euskaldunes ahí en su zona que no pueden salir de ahí. Si quieren seguir hablando euskera, claro, es que son guetos, ¿no? Luego, riqueza plurilingüe y poco interés en aprendizaje de las lenguas. No voy a contar la anécdota de lo de la entrevista porque tiene su anécdota, lo de la entrevista en Televisión Española, pero bueno. Bien, el Estado español ha proporcionado a los ciudadanos de este Estado durante muchísimos años una educación monolingüe, cerrada totalmente al plurilingüismo y al reconocimiento de otras lenguas.
A mí, la educación que yo he recibido ha sido una educación, yo aprendí inglés en el colegio, pero totalmente cerrada a las demás lenguas del Estado español, totalmente monolingüe. Esta es una mala educación. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo aprendí en época de Franco no había problema, porque como el español era lengua obligatoria en todos sitios y no se podía utilizar otra, pues no hay problema. Pero claro, la educación siempre es a largo plazo y las situaciones cambian. Ahora resulta que en Cataluña el catalán es oficial. Y los que fuimos educados en el monolingüismo absolutamente cerrado, monolítico de castellano, ahora vamos a Cataluña y resulta que me piden catalán. Y entonces, en vez de quejarme de la educación que recibí durante el franquismo monolingüista, que es de lo que me tenía que quejar, ahora digo, es que claro, es que hablan catalán y yo no he oído catalán en mi vida. He oído catalán. Evidentemente Radio Nacional, por ejemplo, de España, emite en catalán, sí, pero solo en Cataluña. No se puede oír en Madrid un programa de Radio Nacional, ni de Televisión Nacional. Yo no he oído, cuando era pequeño, yo no he oído nada de catalán ni nada de gallego. Bueno, tanto es así que yo tengo familiares en Asturias y cuando fui a visitar a mi tío me hablaba en una cosa que no sabía lo que era. Lo entendía bien, pero no sabía lo que era. Digo, creía que era gallego. No, me estaba hablando en bable. Pero a mí nadie me había explicado esto, ni en el colegio, ni mis padres, ni nadie me había explicado esto. Bueno, pues evidentemente los que se quejan de que es que me piden catalán, es que como no lo entiendo, es que me piden euskera, es que me piden gallego, es que me piden... Se quejan de eso porque han tenido una educación cerrada totalmente. Entonces, la culpa no es de los gallegos, ni es de los catalanes que ponen el catalán como oficial. La culpa no es suya, la culpa es de la educación que has recibido, que es una educación monolingüe totalmente. Y que ahora te limita, porque claro, la dictadura se acaba, pues se acaba muriendo el dictador, y entonces se acaba transformando la sociedad, y entonces esa sociedad monolingüe hecha de modo impositivo y dictatorial y militar, pues llega un momento que se acaba. Y entonces esa educación totalmente cerrada al multilingüismo, pues evidentemente no sirve. No sirve. Ahora no sirve. Y sin embargo, en vez de quejarse de esa educación, se quejan de los catalanes, que mira qué manía tienen de que poner el catalán como obligatorio, hombre, pero bueno, vamos, es que, o los euskaldunes, que mira que poner el euskera como obligatorio, si no, todos nos entendemos en español, tal, ¿no? Pero no se dan cuenta de que tienen un déficit muy grave, y la culpa la tiene su educación, la educación que han recibido, totalmente cerrada al plurilingüismo, que es lo que me ha comentado. A ver, otra persona quería ya antes preguntar, y yo creo que ya igual puede ser la última pregunta, y ya cortamos. Aquí en la segunda fila, Pello, una señora de gafas, y ya es la última pregunta. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su brillante disertación, por todo lo que nos enseña, y felicidades. Lo primero es una denuncia y lo segundo es una reflexión. La denuncia es que, y esto que se lo tome el señor Arteta, que se lo anote, que es un señor muy bien remunerado, que ocupa un puesto muy importante en esta sociedad, que es guía y luminaria de sus alumnos, que difícilmente puede vivir una lengua, aunque él de vez en cuando la llame joya, cuando resulta que no tenemos medios de comunicación. En la comarca de Pamplona hay una radio que desde hace más de 25 años le están negando una licencia de emisión. Las dificultades que se ponen a la gente para estudiar en euskera ya se han dicho. No vamos a hablar del vasco ser, cabeza de burro tener, a la escuela ir y no aprender, que de eso se pondría a hablar mucho, y de los anillos que corrieron por hablar euskera, porque eso sería muy largo. Y bueno, también no solamente no tenemos una televisión en euskera, sino que además este gobierno se encarga de poner fronteras al aire para que no puedan emitir aquellas zonas que cuidan la lengua navarra, la lengua navarrorum. Eso, nada más, eso es una denuncia. Y ahora una reflexión. Cuando hemos hablado de esta lengua tan maravillosa, es que yo me quedaba asombrada, de verdad, de la maravilla que es el castellano. Yo no sabía que era tan maravilloso y creo que lo domino bastante bien.
pero ahora me he enterado. Entonces, es una lengua perfecta, maravillosa, clara, redonda. Por eso dicen, habla en cristiano. Y es que el que habla en cristiano habla la religión. Las demás lenguas son sectas. Y los que no hablan en cristiano hablan en pagano. Está todo muy bien valorado, desde mi punto de vista. Lo que es extraño es que todos esos señores que hablan de las maravillas de la lengua castellana, no sé, a mí se me ha ocurrido aquí, cuando miran al mapa mundi, no parece que los países que hablan lengua castellana sean punteros en saber, ni en progreso. Y cuando se tiene una lengua como es el castellano, tan lúcida, tan perfecta, tan maravillosa, que no solamente es vehículo de comunicación, sino soporte del pensamiento, y que por lo tanto tiene que ayudar a producir pensamientos lúcidos, pues aquí no parece que en España y en los países colonizados destaquen por eso. Hay un gran campo de la literatura innegable, porque son muchos los que lo hablan, pero ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están los filósofos? Nos pasamos la vida pagando royalties. ¿De qué nos vale tener una lengua tan maravillosa si resulta que estamos un poquito atrasados? Digo yo. Es una reflexión que ha sido improvisada, ¿estoy equivocada o tiene algún soporte real? Vamos a ver, tener una lengua maravillosa no quiere decir que, vamos a ver, la ciencia, la literatura, todas estas cosas no dependen de la lengua, dependen de muchas cosas, de muchos aspectos. Depende de que te salga un genio o no te salga un genio. Un genio puede salir en cualquier sitio, un científico y tal. Y entonces, no es que... Bueno, lo que dice el españolismo es que tenemos una literatura extraordinaria, una literatura que supera a todas las literaturas habidas y por haber. Bueno, normalmente se habla de literatura escrita, porque realmente la literatura escrita es más que la punta del iceberg de la literatura mundial, porque el 90% de la literatura mundial es oral, todavía. Cuando se carguen todas las comunidades que siguen con tradiciones orales, que también las que escriben siguen con tradiciones orales, pues ya cambiará la cosa. Pero bueno, pues el nacionalismo español lo que dice es que el español en este momento es la segunda detrás del inglés. El imperialismo español asume el imperialismo inglés, lo considera como algo, no digo positivo, pero vamos, como lo considera como inevitable, como algo que a lo que no se puede atacar, que hay que aceptar, pero típico del imperialismo es ponerse en segundo lugar, ya que no puedo estar en primero, pero voy a estar en segundo. Entonces, hay estadísticas, hay todo tipo de estudios, de encuestas y tal, que intentan demostrar que el español está por detrás inmediatamente del inglés, y además con datos como lo siguiente, y es que el país de mayor número de hispanohablantes en el año 2060 o 2050 va a ser Estados Unidos. Entonces, les estamos advirtiendo a Estados Unidos, cuidado, que tienen ustedes el enemigo en casa, Cuidado, que a lo mejor, si acabamos cogiendo las riendas del imperio yanqui de los Estados Unidos, a lo mejor el español desbanca al inglés. Estas son las típicas ensoñaciones imperialistas, típicas de los imperialismos, ¿no? Que evidentemente, son, desde mi punto de vista, deleznables y que no hacen ningún bien por el idioma. Todos los idiomas son ricos, en todos los idiomas se puede decir cualquier cosa, tienen todas las potencialidades del mundo, y bueno, pues esto de que haya lenguas mejores y peores, pues es un disparate, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Bueno, eskerrik asko Juan Carlosi, eskerrik asko zuei ere, gogoratu, abenduaren 11an, José María Castillo, evangelioaren laikotasunari buruz, José María Castillo, la laicidad del Evangelio. Muchas gracias, porque Juan Carlos ni lleva el pelo cortado al hacha, como dice nuestro consejero, ni una sudadera de rayas. Es un madrileño, pero que yo pienso que lo que es sobre todo es una persona científica, que hace bien su trabajo y que nos aporta mucho a una sociedad en la que estamos metidos en una pecera
y él desde fuera de esa pecera yo pienso que nos ha aportado mucho. Muchas gracias. Es que recasco. O sea, ¿me entiendes? O sea, los filósofos están en Alemania, las tecnologías estestán en inglés y en alemán. Desde los japoneses no digamos nada, pero ¿de qué nos vale tener un soporte de pensamiento tan fabuloso si luego no lo sabemos desarrollar? Que se inventan los no, yo lo que quería era denunciar. Era una reflexión, no, era otra denuncia. Ya vale. Yo voy contigo. Y se pega esto. O sea, imagínate tú qué cacho pegamento. Una pregunta, ¿la charla la van a colgar en alguna web o algo? Sí. Ah, vale. La del foro. La del foro, pues ya la buscaré. Sí, no. Entras a la... No tiene precio. Foro te sale y aparte la tardaremos... Hemos estado en Catacrack, le hemos hecho entrevista, pero estábamos comentando que hay muy pocas charlas suyas en internet. Y quería haber traído la cámara, pero al final no he podido. Sí. Pues hemos empezado ahora. Vale. O sea, somos casi... ¿Y sonido que ha pillado? ¿Ambiente o...? No. ¿Ha pillado directo? La primera que hicimos el otro día nos salió divina. Perfecto, sí, es que eso es lo importante, el sonido. Sí. Porque una charla la gente no la ve, pero la gente la pone y la escucha, yo al menos. Salió perfecta, pero perfecta de sonido y de... Me alegro, vale. Muy bien. Agur. Sí, ayúdame. Cógeme esto. Esto también. Desenchufo ya, ¿no? ¿O qué? Bien está, ¿no? Diálogo. Sí, sí. A mí me ha gustado. Muy bien. Oye, ¿los cables los quitamos nosotros o los quita este? Déjame, ya voy a... Méteme... espera. No, espera. Hay uno y dos... Esto, aquí. Méteme estas patas aquí. Tal cual. Y esto hay una puntita de y luego hay un esto de todo. Si esto pequeños... Joder, ¿por qué no se apaga esto? A ver, una cosa...